si queremos ponerle un título a lo que vamos a compartir, se llama Los muros y el altar. Así podríamos llamarlo, los muros y el altar. Es muy interesante cuando se habla en el Antiguo Testamento de la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén. A pesar de que ahí hay muchas descripción de cómo se edifica, cómo se reconstruye, realmente eso tiene una aplicación espiritual en nuestra vida. Sabemos que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, es como sombras, pero expresan verdades espirituales y necesitamos del Espíritu Santo para entender y relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo y poder sacar estos tesoros que tiene la palabra de Dios. Los libros de la palabra de Dios que se ocupan de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, de los muros, son los libros de Esdras y Nehemías. Esos dos libros contienen. Hubo 2 veces en que vinieron 2 grupos de judíos. El primero fue que vino a reconstruir el altar y luego vinieron a reconstruir las puertas y los muros y la ciudad. Esdras y Nehemías. Entonces estos 2 libros tratan de la reconstrucción del templo, de los muros de Jerusalén, que fueron asolados por los enemigos de Israel. Mas hay un detalle interesantísimo dentro de la palabra de Dios que está en Esdras capítulo 3, versículo 3. Esdras, el libro de Esdras, está después de Génesis y antes de Mateo, ¿no? Ahí en Esdras capítulo 3, versículo 3. Amén. Esdras, el libro de Esdras capítulo 3, versículo 3. Para los que no tienen Biblia, está en la pantalla, está el texto. Dice la palabra de Dios. A ver si me acompañan. Si no lo tienen ahí, acompañen el texto que está y justo está en Reina Valera 60, ¿no? Dice: y colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué? Tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Pero fíjense bien, dice, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Cuando uno tiene miedo, ¿qué se construye primero? ¿Los cercos que rodean la ciudad o cualquier otra cosa, o la ciudad? ¿Qué creen que lo primero que tiene que hacer alguien para estar seguros? Los cercos, ¿no? Eso es lo natural, eso es lo normal. Pero acá vemos que ellos tenían miedo, obviamente, de los pueblos, los enemigos que les rodeaban, y no hacen el cerco primero, porque Esdras viene y él no hace los cercos. Después viene Nehemías y es el que construye, reconstruye los cercos, pero Esdras lo que hace es volver a construir el altar que estaba derribado. ¿Cómo era la escena en ese tiempo de Esdras cuando escribe esto? Los muros estaban totalmente derribados. Los enemigos entraban a la ciudad, que estaba destruida, estaba totalmente asolada por los enemigos que entraban y salían y hacían estragos. No había templo, el templo estaba también destruido, no había templo. Mas ese pueblo de Israel no se preocupó por su seguridad, en el sentido de que voy a construir los muros para que me proteja, sino se preocupó primero en levantar el altar de Dios. Fue su primera preocupación. Qué interesante, ¿no? Si queremos seguridad, no pensamos como piensa el hombre, pensamos como piensa Dios. Y si queremos nosotros seguridad, primero lo que tendríamos que hacer
es la relación con Dios. Es el altar del encuentro con Dios. Estos hombres de Israel se dieron cuenta que el pueblo podía ser invadido y podía ser destruido. Es más, acuérdense que Jerusalén tenía muros. Pero esos muros no impidieron que los enemigos de Israel entraran y devastaran la ciudad. O sea, los muros no eran sinónimo de seguridad. Pero como ellos, el pueblo de Israel, había dejado a Dios, los enemigos tuvieron acceso al pueblo. Miren qué interesante y qué importante. Nosotros podemos tener, no vamos a hablar de enemigos como Israel, pero ¿cuántos enemigos tenemos? Satanás, el mundo y la carne. Pero aún más, eso se manifiesta en diversos ataques de Satanás. Tenemos circunstancias difíciles, tenemos pruebas, algunos se quedan sin trabajo, otros tienen trabajo, algunos se enferman, otros no se enferman. Y hay muchas cosas que enfrentamos en la vida. Y muchas veces pensamos que la seguridad está en tener una cuentita de ahorros, una platita bajo el colchón, ¿no? Nuestra seguridad está en que voy a recibir una herencia. La seguridad está en que confío en que mi jefe siempre me va a dar trabajo. Mi seguridad está en que nunca me van a despedir o que nunca voy a perder el trabajo. Mi seguridad está en que tengo un tío que tiene dinero o mi suegro tiene dinero. Pero eso no es la seguridad que Dios dice. Lo que nos da seguridad es la relación que tengamos con Dios. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Amén. Entonces, no era suficiente reconstruir los muros. Antes de reedificar los muros, estos hombres se enfocaron en levantar el altar de Dios. Primero pensaron en buscar a Dios. Abraham fue también alguien donde Abraham era peregrino en la tierra. Iba de lugar en lugar. Y donde iba, antes de levantar su tienda, ¿qué era lo primero que hacía? Levantaba el altar de Dios. Si no está el altar de Dios, hagas lo que hagas, no te asegura nada, no te garantiza nada. Entonces, qué importante es esa relación que tengamos con Dios. Hermano, hermana, ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra vida. Ahí está la seguridad de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. La relación que tenemos con Dios. Entonces, ellos necesitaban tener a Dios presente para sentirse seguros y para que Dios los defendiera. Qué importante, hermanos queridos, esta mañana poder reflexionar de cómo está tu relación con Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar con Dios? ¿Cómo es la calidad del tiempo en que estás con Dios? O estás con el reloj, de repente en la mañana, tengo que irme a trabajar, no tengo tiempo, voy a orar y hasta por los alimentos, amén. ¿Cuál es el tiempo que dedicas a Dios? Ese tiempo que es importante para nuestra vida. Y así debe ser nuestra vida con Dios, nuestra obra al Señor. Antes de cualquier cosa, antes de decidir algo, antes de discipular, tenemos que tener un tiempo con Dios. Tenemos que levantar ese altar. Levantar el altar es sinónimo de tener relación con Dios. Tiene que estar la presencia de Dios manifestada en mi vida, en mi hogar, donde voy.
tiene que Dios manifestarse en tu trabajo, en la iglesia. Si no está el altar de Dios, Dios no está presente. Pero hermano, Dios, ¿no es que Dios está en todo lugar? Sí está en todo lugar, pero en todo lugar no se manifiesta. La presencia de Dios puede estar, pero no manifestada. Y lo que necesitamos es que Dios se manifieste. Amén. Especialmente cuando hay un tiempo de crisis. Qué importante que esté el altar de Dios. Cuando uno quiere edificar, yo por ejemplo en construcción, nosotros queremos edificar y necesitamos varios materiales para edificar, ¿no? Ponemos el fundamento, después construimos columnas, ponemos las zapatas, los cimientos, las columnas, las vigas, los techos, ¿no? Los muros, terrajeo. Pero es importante que todo eso tiene 4 elementos. Tiene el cemento, tiene la piedra chancada, tiene la arena y tiene el agua. Entonces hay 4 elementos ahí que nosotros necesitamos. Aparte está el fierro, ¿no es cierto? El fierro es necesario. Entonces, trayendo una figura de estas cosas a nuestra vida espiritual, necesitamos también nosotros poner fundamentos. Necesitamos también herramientas. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. La palabra de Dios habla de que somos templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos templo del Espíritu. Y un templo tiene que ser fundamentado, tiene que estar sostenido, tiene que estar fuerte. Cuando uno ve una edificación que tiene problemas, lo primero que hacemos todos los constructores es ir a ver el cimiento. A ver el cimiento cómo está. A ver, vamos a ver. De repente el cimiento es muy chico, no es el adecuado. De repente el cimiento le entró salitre. De repente el cimiento se ha puesto sobre material no deseable. De repente sobre un relleno, sobre una basura. Y se asentó. Entonces cuando la construcción sufre algún problema, uno lo primero que hace es ir y ver el cimiento. A ver cómo está. Después, obviamente, uno va a ver las columnas, ve las vigas, pero primero es el cimiento. Porque si el cimiento está mal, así repares la columna, repares la viga, repares los muros, si el cimiento está mal, esa casa no se va a sostener o va a sufrir problemas. ¿No es así, Miguelito? Así es, Miguelito construye, esto sabe. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ver cómo fortalecer la base, esa base de comunión, esa base de relación con Dios. ¿Cómo está? Porque somos templo. Y ahí entra, ¿cómo estás con la palabra de Dios? ¿Cómo es tu relación con la palabra? ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? Mateo 4:4, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos nos preocupamos con nuestro alimento natural, la comida. Ver que estamos comiendo bien, que tenemos las vitaminas, tenemos los minerales, tenemos los carbohidratos, las proteínas. Pero ¿y cómo está tu vida espiritual? ¿Estás raquítica? ¿Estás anémico, como dijo por ahí? ¿O estás totalmente sano, fortalecido? ¿Estás bien espiritualmente? ¿Cómo está tu alimento espiritual? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Estás alimentando más a la carne o estás alimentando más al espíritu? Tenemos que cuidar de las dos.
Las dos tienen que estar totalmente fortalecidas, ¿no es cierto? Satanás le tentó a Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Pero Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre. ¿Cómo está nuestra comunión con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu lectura? Hermanos, cada vez que enfrentamos un problema, que enfrentamos una tentación, circunstancias difíciles, el Espíritu Santo va al depósito y saca lo que necesitas, ¿no? Es como un administrador. O sea, cuando por ejemplo Berito tiene que coser, va y seguramente tiene su almacén de hilos, de telas, de cositas. Entonces cuando necesita para algo, va y busca y encuentra, ¿no? Una aguja de un tamaño. Entonces tenemos que nosotros, ¿no? Nosotros cada vez que tenemos un problema, una circunstancia difícil, cuando estamos pasando por tribulación, cuando tenemos que aconsejar a un hermano, cuando pasemos cualquier situación, el Espíritu Santo nos va al depósito y saca una palabra de Dios y me la trae a la mente. Y esa palabra de Dios que me trae a la mente y al corazón, esa palabra me libra. Esa palabra me edifica, me fortalece en el momento que necesito. Pero si no hay, voy a la despensa y no hay nada. Tengo que cocinar un seco, no hay papa, no hay arroz, entonces no hay nada. ¿Cómo está nuestro depósito? Colosenses 3:16, ¿qué dice? Que la palabra de Cristo more en abundancia. A ver, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero hermanos, no nos podemos enseñar, no nos podemos exhortar en toda sabiduría si no abunda la palabra de Cristo. ¿Qué vas a aconsejar a tu hijo? ¿Cómo van a decidir el matrimonio si no está la palabra de Cristo en mi corazón abundando para que el Espíritu Santo saque lo que necesita y te lo traiga al corazón y te lo traiga a la mente? Por eso es importante, hermanos, levantar el altar de comunión con Dios, el altar donde está la presencia de Dios. Tenemos que tener relación íntima con Dios. ¿Y cómo alcanzamos esa relación íntima con Dios? La oración. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Que no sea Jesús un solucionador de problemas, ¿no? Cuando necesito pan, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy cuando necesito pan? Cuando necesito carne, ¿a dónde voy? Cuando necesito pescado. Y cuando tengo un problema, lo tengo también a Jesús. Tengo la panadería, tengo la carnicería, tengo la pescadería y también tengo a Jesús. No, Jesús no puede ser el solucionador de problemas. Sí lo soluciona, pero no puede ser. Yo tengo que tener relación con Él. No buscarlo solamente cuando lo necesito. No. Tengo que tener una relación con Él. Tengo que orar, mi tiempo de oración. No debo tentar al Señor. Señor, no estudié, pero ayúdame. Señor, tú sabes que necesito este lapicero en la oficina, ¿no? Necesito este lapicero, pero por favor que no se entere que me lo estoy llevando. Señor, me gusta esa chica, pero no está en la iglesia. Pero Señor, tú sabes mis sentimientos. Tentar al Señor, ¿no? Tentar al Señor. No debemos tentar al Señor. Relación íntima con Dios. Mateo 28, versículo 20. A veces yo entiendo la buena intención, ¿no? Yo entiendo el buen deseo. Pero a veces, a ver, les hago una pregunta.
Hermano, ora por mí porque me voy de viaje, para que el Señor me acompañe. Pero no dice Mateo 28, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días está el Señor conmigo, con los discípulos, está todo el día. Tengo que tener revelación, tengo que tener entendimiento. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi... No, el 6. Sí. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, el altar con Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. ¿Jesús es tu Señor? Si es tu Señor, es tu ayudador. La pregunta es si es tu Señor. Si Él gobierna tu vida. O tú estás gobernando tu vida. Gobernar la vida de uno, es decir, yo hago lo que quiero, yo decido lo que quiero y Dios me tiene que ayudar. Todavía decimos, Dios me tiene que ayudarte, ¿no? Y no es así. Si el Señor es tu Señor, si Cristo es tu Señor, tú haces lo que el Señor le agrada, la voluntad de Dios. Entonces puedo decir, Él es mi Señor y Él es mi ayudador. El Señor no se mete en problemas, en las cosas que Él no manda, Él no se mete. Te deja a ti solo. Bueno, tú quieres hacer tu voluntad, está bien, hazla tu voluntad. Pero tú también, las consecuencias que decidas, también las asumes. Pero cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, Él es nuestro Señor, y nosotros caminamos coherentemente con la voluntad de Dios, Dios se compromete. Porque Él se compromete con lo que su palabra dice. Entonces, por eso es importante ese altar de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocerle a Él. Con los chicos orábamos al inicio. Nosotros no buscamos lo que Él nos puede dar. Nosotros lo buscamos a Él. Porque el día que el Señor no me dé, ese día yo me comienzo a enfriar y a apartar. Pero si yo lo busco a Él y sé lo que Él hizo por mí, lo que me ha redimido con su sangre, que Él me ama, soy como el siervo de la oreja horadada. No me quiero ir de Él, yo quiero servirle. El esclavo de la oreja horadada era aquel esclavo en Israel que su amo, reconocía que su amo era muy bueno, reconocía que era mejor servirle toda la vida a Él que estar libre. Entonces dice que en el día del jubileo, uno iba, el siervo que se quería apartar de su amo, iba y le pedía, y entonces el amo agarraba una lesna, uno que hace corte, lo ponía contra la pared y le perforaba la oreja. Y esa oreja horadada decía que ese siervo, por amor, quiso ser esclavo de su amo. Ahora, ¿por qué quieres ser siervo del Señor? ¿Por lo que te da? ¿Por lo que me da? ¿O por lo que Él es? Entonces, si es así, aunque pases por tribulaciones, aunque pases por problemas, nunca te vas a apartar del Señor. Pero si estás por lo que te puede dar, apenas el Señor no permita o no te dé, te vas a apartar de Él. Por eso muchos a veces se enfrían, muchos se desaniman, no encuentran una respuesta a lo que buscaban y se desaniman. Pero el que está firme en el Señor, el que ama al Señor,
No le importa si te da o no te da, si te nombran o no te nombran, si te dan algo o no te dan algo. Él está sirviendo al Señor, al que ama. Y eso es muy importante, porque eso es lo que nos va a sostener en la vida. Amén. Lucas 22, 39. Vamos a leer un texto un poquito largo. Lucas 22, 39. Voy leyéndolo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La importancia de la oración. ¿Nosotros somos tentados? Todos los días. Todos los días somos tentados. Pero ¿qué es lo que falta para no caer en tentación y pecar? Orar. Oración. Resistirle con oración al diablo y sus maquinaciones. Resistirle y él huirá de vosotros, dice. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La oración, hermanos. Yo les aseguro que aún no descubrimos todavía todo el poder que tiene la oración. Dice la palabra que nos amó hasta el fin. Ese Señor nos amó hasta el fin. Y en ese amor nosotros podemos construir nuestra vida, sabiendo que Él nos ama. Pero, ¿qué es importante? Levantar un altar de relación con Dios. Hermano, esta mañana yo quiero animarte porque quiero decirte que ese Dios te desea, que ese Dios te busca, que ese Dios ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que muera en tu lugar, en mi lugar. Eres precioso a los ojos de Dios. Él te desea celosamente y no te quiere compartir con nadie. Y es más, Él ha derramado toda bendición espiritual en nosotros, en Cristo. Toda bendición, hermanos. ¿Crees eso? ¿Lo crees? Hermano querido, no hay cómo seguir adelante sin tener esta comunión con Dios. Y esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Y una cena es comunión, es relación. Nos juntamos alrededor de la mesa y la familia, y nadie come solo en la mesa, sino lo come como familia. Y esta mañana, hermanos queridos, vamos a tomar la cena del Señor, creyendo que Él está con nosotros. Que cuando tomamos la cena, a pesar de que nuestros ojos físicos no lo vean, Él está aquí. ¿Lo crees? ¿Crees que Él está aquí? Sí, Él está aquí, en nosotros y entre nosotros. Así que vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Y yo te animo, hermano, si tu relación no hay relación, es una relación baja con el Señor, te animo a que lo busques. Busques al Señor. Si eres discípulo y has estado un tiempo
que te apartaste del Señor, este es un tiempo de reconciliación. Un tiempo de decirte que el Señor te está buscando. El Señor nos busca. El Señor no se da por vencido. Y Él te ama, hermano, hermana. Él te ama. Dios quiere en esta mañana que el Espíritu Santo te convenza de que Él te ama. Y que Él por ti dio lo mejor que tenía. Así que esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. La palabra nos dice, nos insta a decir que no debemos tomar ligeramente la cena, ¿no? Indignamente, no debemos tomar la cena. Yo, hermanos, si estoy enfermo, no tomo medicación y después voy al médico, ¿no? Voy al médico y después tomo la medicación. Pero nada me impide, hermanos, de tomar la cena. Yo no puedo decir, no puedo tomar la cena porque me enojé con mi esposa, me enojé con el esposo. Hermano, arrepiéntete, reconcíliate y toma la cena del Señor. No dejes de tomar la cena. Es alimento para nuestra vida. Al comer su carne y tomar su sangre, renovamos el pacto que tenemos con Dios y el pacto que Él tiene con nosotros, que Él es vida en nuestra vida, que nos alimenta, nos fortalece y nos sana. Pero ten conciencia, hermano, créelo de corazón, créelo. Como has pensado, como has creído, a ti así te será hecho. Así que, hermanos, esta mañana vamos a compartir la cena del Señor.